Dale ahora, cambia de radio. ¿Viste que no hay otra? Única, irrepetible, que veces invitada. Ya empieza el próximo programa. Martes de terror. Тили, тили, бом, закрой глаза скорее. Tengan cuidado al pasar. Agarren su corazón. Bienvenidos a Martes de terror con Tony López y Evaristo el Epitafio. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Hola, Notorio. Vamos a jugar a un juego. Pero, ¿qué me has hecho, bruja asquerosa? Querido Notorio, comprendo tu histerismo en estos momentos tan difíciles. Pero lamento informarte que como no cierres la boca, tienes mucho que perder. ¿Qué tramas, arpía? Cállate y mira la pantalla que tienes delante. Neumonía no. Neumonía no. Hasta ahora te has comportado como un absoluto sinvergüenza. Eres un mentiroso y tus poderes son una birria. Además tienes la boca muy grande. Demasiado. ¡Socorro! Aquí un guardia. ¡Socorro! Un guardia, don Notorio. ¡Socorro! Calla y escúchame. Inútil. Te voy a dar la oportunidad de convertirte en un ser racional y educado. Vas a tener que sacrificarte a ti mismo si es que tanto quieres a tu novia. ¿Qué has hecho con neumonía? No me interrumpas, payaso. El dispositivo que llevas al cuello es una máscara infectada de varicela. Ay, espero que hayas pasado la varicela. Si no encuentras la llave a tiempo, se cerrará sobre tu ridícula cara y quedarás convertido en un adefesio inmundo para siempre. Aún más, quiero decir. Y jamás volverás a ver a tu novia. No. ¿Estás dispuesto a luchar por lo que verdaderamente te importa? Si es que hay algo que te importe, claro. No te preocupes, neumonía. Te salvaré. Te voy a dar una pista de dónde he escondido la llave. Mira la pantalla. Este es tu cuerpo sin sentido, cosa que no tienes muy a menudo. ¿Qué me has hecho, analfabeta? ¿Te quieres callar y mirar la pantalla? Menudas tragaderas tienes. ¿Eso es un embudo? Así es. Te he metido por el gaznate no sé cuántos litros de jarabe astringente. No, de ninguna manera, no. Mira la pantalla. Te has tomado una farmacia entera de jarabe y la llave también ha bajado por tu gaznate. ¿Y qué voy a hacer ahora? Escúchame, inútil. Haz lo que yo te diga y lo lograrás.
Te he preparado una deliciosa tarta a base de laxantes. ¿Ves esa mesa que tienes delante? Siéntate. Ya voy, ya voy. Ahora empieza a comer. O jamás recuperarás tu orgullo. El poco que tienes, quiero decir. Ni a la defesio de tu novia. Saldré de esto y se las pagarás a un notorio. No verás, no. Muy bien. Y recuerda que te vigilo. ¡Hala! Ya está. Oye, y digo yo, igual no te estás pasando un poco. A ver, que yo no es por darle la razón a Trauma, pero lo mismo lleva un poquito de razón. Solo un poquito, ¿eh? Mentira parece que digáis esto. Pequeño Trauma. ¿Recuerdas cuando ese fantoche nos intentó atropellar con el camión durante nuestras plácidas vacaciones? A ver, sí, pero jodo. Además, solo quiero darle un pequeño susto. ¿Y tanto que se lo vas a dar? Hombre, pero desde luego el susto pequeño no va a ser, ¿eh? Oye, Lady, ¿y qué pasa si la tarta... En fin, no funciona? Pues nada, ¿qué va a pasar? ¿Cómo que nada? Nada, es todo mentira. Pero... ¿y la máscara? La compré en un chino hace algunos años. A lo sumo le dará alergia. Pero... ¿y el líquido ese que le has dado? Solo le he dado gaseosa. Tendrá gases y ya está. ¿Pero cuántas botellas de gaseosa le has dado? Unas cuantas. Va a salir flotando como un globo. ¿Y la tarta? Estáis pesaditos hoy, ¿eh? Bueno, pero explícanos un poco más de todo esto. Lo haré cuando me apetezca. Meteos en vuestros asuntos. ¡Hala, pues nada! Venga, Trauma, nosotros a lo nuestro. Sí, mejor. Bueno, hoy empezamos el primer programa del mes de junio. ¿Qué nos has preparado, pequeño Trauma? Pues una muy grata sorpresa. Este mes nos vamos a sumergir en el terror más clásico con un autor de extrema vertiente psicológica, Henry James, nacido en el año 1843 y calificado por la crítica estadounidense tras su muerte como uno de los autores con más dificultad en su estilo literario. Hermano del filósofo William James, pionero del pragmatismo estadounidense, James ha sido reivindicado especialmente por sus novelas, relatos y ensayos literarios. Asimismo, también se introdujo en el mundo teatral y en general de la dramaturgia. Si bien es cierto que en el siglo XIX tuvo muy mala suerte con las críticas, su calidad ha sido reconocida a posteriori, devolviéndole la fama con títulos universalmente conocidos como Otra vuelta de tuerca, sin duda su obra más famosa, La copa dorada o Los embajadores, entre un sinnúmero de obras y relatos más. Podríamos nombrar una lista interminable. Sin duda, los mejores relatos de fantasmas que podemos encontrar son los de James, quien, por cierto, en sus años de estudios en Nueva York, París o Ginebra, tuvo contacto con autores como Émile Zola o Guy de Maupassant, salpicados de suspense, psicología narrativa y costumbrismo. Todo un baluarte de la tradicional ghost story que no podía faltar, por supuesto, en Martes de Terror. El cuento que he escogido es La tercera persona, escrito en el año 1899 y publicado en la antología del año 1900 titulada El lado suave,
uno de los menos conocidos del autor de origen irlandés. En él nos introduciremos en la historia de dos mujeres con una imaginación extraordinaria que, tras heredar una antigua mansión, invocan el espíritu del que fuera propietario de la casa. Se trata de un relato ambiguo cuya conclusión final queda a juicio del lector, dado que en ningún momento se nos presentan evidencias reales de tales fenómenos. A lo largo de varios programas nos introduciremos en la piel de Miss Amy y Miss Susan, las valientes protagonistas de este inusual relato. ¡Excelente, Trauma! Muy bien, pues vamos con la primera parte de la tercera persona en la voz de nuestras almas condenadas. La tercera persona. Un relato de Henry James. Primera parte. En las voces de Tony López, Rebeca Guijarro, Rafael Linden y Nieves Guijarro. Cuando hace algunos años, dos buenas mujeres, anteriormente no íntimas y ni siquiera más que ligeramente conocidas, se hallaron domiciliadas en una misma mansión en el pequeño pero antiguo pueblo de Mar, ello fue fruto, lógicamente, de circunstancias peculiares. Se apellidaban igual y eran primas segundas, pero hasta entonces no se habían cruzado sus caminos, no había habido una coincidencia de edad que las uniera, y la señorita Frost, más madura, había pasado gran parte de su vida en el extranjero. Era esta una persona dócil, tímida, aficionada a la pintura, a quien el destino había condenado a una monotonía, triunfando sobre la variedad de pensiones suizas e italianas, en cualquiera de las cuales, con su sombrero bien ajustado, sus guantes de manopla, sus recios botines, su silla de tijera, su cuaderno de bocetos y su novela de Tauchnitz habría servido como singular adecuación, como portada para una historia natural de la solterona inglesa. Sin duda que a ustedes, la pobre Miss Frost, les habría dado la impresión de ser una representación tan redonda de esa tipología que difícilmente habrían acertado a atribuirle la dignidad de lo individual. De eso, no obstante, era de lo que gozaba para quienes se le habían aproximado más, de una identidad muy contumaz, incluso vistosa en sus tiempos, pero que ahora, descolorida y enjuta, reservada e inmoderadamente grotesca, con un hablar que era todo vagas interjecciones y con un aspecto todo monóculo y dientes, podía ser reconocida sin inconveniencia y deplorada sin reparo. Miss Amy, su parienta, que 10 años menor que ella, tenía una figura distinta, de modo que, muy sorprendentemente, a pesar de haberse formado casi por entero en el ambiente inglés, parecía traslucir un influjo foráneo mucho mayor. Miss Amy, en definitiva, era morena, vivaz y rotunda. En sus tiempos verdaderamente jóvenes, la habían calificado incluso de hechicera. Mostraba una inofensiva vanidad en lo tocante a su pie, un miembro que de alguna manera consideraba como una demostración de su ingenio o, cuando menos, de su buen gusto,
Se jactaba de que incluso aunque no hubiera sido bonito, lo habría llevado siempre bien calzado. Nunca, a diferencia de la prima Susan, lo habría abandonado a su suerte. Sus brillantes ojos castaños miraban de forma comparativamente audaz y había clasificado de una vez para siempre a Susan como una mojigata. Incluso la consideraba y secretamente la compadecía como a tal una bobaricona. Y eso que, esencialmente, no dejaba ella misma de ser un corderito. Ellas, este inocuo par, se habían beneficiado del testamento de una tía anciana, una dama prodigiosamente vieja, a la que, en las postrimerías de su existencia, sobre todo por intervenciones de otros, no les había sido dado ver casi nunca, con que la pequeña propiedad que vino a parar a manos de ambas se presentó con las felices características de lo que llega llovido del cielo. Cuando menos, cada una pretendió frente a la otra no haber ni soñado jamás con tener aquello, y, a buen seguro, poco había habido que estimulase a los sueños en el triste carácter de aquello a lo que ahora se referían como el horrible entorno familiar de la difunta dama. Atemorizada y engañada, según consideraban ellas mismas, por su propia familia, la señora Frass había sido demasiado atosigada como para que se hubiesen sentido movidas a esperar de ella semejante acto casi de justicia poética. La buena suerte de las sobrinas de su marido había sido que ella había acabado por sobrevivir suficientemente a quienes la querían mal, y de ese modo, en el último momento, había podido morir sin el reproche de haber apartado la buena propiedad de los Frass de la buena utilización de los Frass. Con sus bienes estrictamente personales, había hecho lo que había querido, pero se había apiadado de la pobre y expatriada Susan y acordado de la pobre y solterona Amy, aunque agrupándolas en su última voluntad de forma quizá un tanto tosca. En su testamento había prescrito que, si no se producía otro arreglo que fuera más conveniente para estas herederas, la vieja mansión de Mar fuese vendida para su común beneficio. Lo que aconteció, sin embargo, a la hora de la verdad, fue que las dos legatarias debidamente informadas aprovecharon la primera ocasión, sin acuerdo mutuo, para evaluar sus propiedades in situ. Llegaron a Mar, cada una por su lado, y tan encantadas se sintieron, que en Mar se quedaron. La forma como se encontraron fue la siguiente. Miss Amy, acompañada por el pasante del letrado local, se presentó ante la puerta de la mansión para solicitar a la guardesa que la dejase entrar. Pero cuando se abrió dicha puerta, no apareció ante su vista la guardesa, sino una dama inesperada que a su vez no la esperaba, vestida con un impermeable muy viejo y que sostenía un monóculo de mango largo de muy análogo modo a como un niño sostiene un sonajero. De esta guisa, Miss Susan, que ya había estado familiarizándose, vagando, curioseando y meditando mientras la mujer a cargo de la mansión estaba ausente para un recado, se mostró como asentada en sus reales, y fue con esta idea como, a través del monóculo, las primas se observaron la una a la otra con cierta penetración, incluso antes de que pasase adentro Amy. Así que, cuando por fin entró Amy, entró no menos que Susan, para no volver a salir. Nos llevaría demasiado lejos especular lo que habría podido ocurrir si la señora Frass hubiese puesto una condición de su munificencia en el que las recibidoras de la misma morasen, en el que conviviesen en paz bajo el techo que les legaba. Pero lo cierto es que ambas, mientras permanecían en pie allí, tuvieron en el mismo momento
el mismo pensamiento espontáneo. Cada una percibió en el acto que aquella vieja mansión encantadora era exactamente lo que deseaba, y exactamente lo que deseaba la otra. Satisfacía a la perfección sus anhelos de tener un puerto tranquilo y el futuro asegurado. Cada una, en suma, estuvo dispuesta a aceptar a la otra con tal de quedarse con la mansión. De ahí que no se pusiera en venta. En vez de eso, se convirtió en propiedad de ambas, tal como estaba, con las buenísimas viejas pertenencias de la difunta dama, no solo intocadas e indivisas, sino además restauradas devotamente y admiradas infinitamente, mientras los agentes de la voluntad testamentaria se regocijaban al ver tan simplificadas sus diligencias. Es posible que éstos tuvieran dudas interiores o que las tuvieran sus esposas, quienes tal vez vaticinaran cínicamente la más feroz de las peleas, antes de que transcurrieran 3 meses entre las ilusas nuevas asociadas, así como la disolución de la asociación en medio de una completa gama de recriminaciones. Cuánto preciso es decir que tales profetas habrían profetizado vanamente en tal caso. Las señoritas Frass no eran vanas, habían apurado el cáliz de la vida en solitario y les había parecido esencialmente amargo. No les eran desconocidos ni el desamparo ni la tristeza con que agradecieron con la debida humildad esta suprema oportunidad de sus vidas. Transcurridos 3 meses, por lo demás, cada una ya conocía lo peor de la otra. Miss Amy se echaba su siesta vespertina antes de cenar, una hora en la que Miss Susan no era capaz de dormir. Vaya una costumbre más extravagante. En tanto que Miss Susan se echaba la suya justo después de esa refacción, justo en la hora en la que Miss Amy sentía más ganas de charlar. Miss Susan, erguida y sin respaldarse, tenía sus propias ideas sobre el modo como Miss Amy, en casi cualquier postura que pudiera calificarse de sentada, lograba hacerse sitio para el extremo inferior de la espalda en 2 de los 3 cojines del sofá, que además era manifiestamente un sitio más pequeño que el que estaban pensados para llenar. Pero una vez dicho esto, ya estaba dicho todo. No dejaban de gozar por ambas partes de la conciencia de poseer un suelo propio, no exento de ruinosos fragmentos donde excavar. Sostenían la teoría de que sus vidas habían sido enormemente disímiles y a cada una le parecía en este momento que la otra había conducido su carrera tan diferentemente con la sola finalidad de tener un variado repertorio de anécdotas que contarle. Miss Susan, en las pensiones extranjeras, había tratado a la nobleza rusa, polaca, danesa y aún a alguna flor ocasional de la inglesa, así como a bastantes norteamericanos de lo más singular, quienes, como decía ella misma, se habían formado de ella el más favorable concepto y con los que a menudo había mantenido luego correspondencia, en tanto que Miss Amy, menos convencional en el fondo, tras largos años en Londres, abundaba en recuerdos de la sociedad literaria, pictórica e incluso, Miss Susan lo escuchó con consternación, teatral, bajo cuya influencia había escrito, no podía menos que salir, una novela que había sido publicada anónimamente y una obra para la escena que había sido mecanografiada primorosamente. Para ella, a todas luces, no sería el menos poderoso de los encantos de la pintoresca perspectiva de mar el incentivo que podría extraerla para, como insinuaba ella misma, volver, ya heroicamente sacrificada, la sociedad general al trabajo en serio. Llevaba en la cabeza centenares de argumentos con los que el futuro, en consecuencia,
pareció erizarse para Miss Susan. Esta última, por su parte, no estaba aguardando sino a que amainase el viento para reaplicarse a sus bocetos. El viento era proclive a arreciar en mar, como era natural en una población antigua, pequeña, arracimada, histórica y con tejados colorados en la costa sur, que en tiempos pasados, como las primas se recordaban mutuamente, fuera un cierto modo reina y señora del canal, y de la cual, por muy alta y seca que fuese la cima de su colina, el mar no se había retirado tanto como para no poder infligir continuamente pruebas de su mal carácter. Miss Susan había regresado a la tierra inglesa con un pequeño suspiro de cariño, que el hecho de conocer los Alpes y los Apeninos no hacía sino volver más estremecido. Había escogido sus temas pictóricos y con la cabeza ladeada y una sensación de que dichos temas eran más fáciles en el extranjero, permanecía sentada chupeteando su pincel de acuarelas y aguardando y vacilando nerviosamente, también quizá un poco incoherentemente. Lo que ocurría era que cada cual a su manera habían redescubierto sus orígenes, solo que Miss Amy, que emergía de un hospedaje en Bloomsbury, hablaba de ellos en términos de prímulas y puestas de sol, en tanto que Miss Susan, que venía rebotada del Arno y del Rhys, los llamaba con un recatado orgullo condensador únicamente Inglaterra. En cualquier caso, sus orígenes estaban con ellas en la mansión no menos que en la pequeña franja verde y el gran cinturón azul de la localidad. Estaban en los objetos y reliquias que acariciaban juntas y ante los cuales se maravillaban, hallando en ellos fundamento para mucha importancia inferida y mucho romanticismo invocado, embutiendo grandes historias en recipientes muy pequeños y tirando de cualquier oxidada campanilla a la que pudieran arrancarle algún herrumbroso tintineo del pasado. Ellas estaban allí, como quiera que se mirase, en presencia de sus antepasados comunes, de quienes más que nunca anteriormente daban por cierto solo lo mejor. ¿Acaso no era un hecho a ese respecto que lo mejor, vale decir lo mejor del pequeño mar, melancólico, mediocre y desheredado, estaba asentado en toda rígida silla que la antigua mansión solemne contuviera, e hilvanando en cada retazo de sus antiguas colchas pintorescas? 200 años de todo aquello flotaban en el salón de artesonado oscuro, crujían pacientemente en la ancha escalera y florecían herbáceamente en el jardín de tapias rojizas. No había nada que alguien hubiese hecho o sido en mar que un Fras no hubiese hecho o sido. Aún así, ellas querían algo más concreto, y cuando charlaban, se adentraban en esa fantasía. Había media docena de retratos relativamente recientes. Llamaban al 1800 relativamente reciente, y que no acababan de satisfacer a una descendiente que había realizado copias de Tizianos en el Palacio Pitti, pero sentían avidez de pormenores y les habría gustado poder poblar un poco más densamente el espacio ante ellas, colocarlo ante sus asientos como un friso con figuras en relieve. Aventuraban teorías y pequeñas suposiciones y casi se imaginaban consagradas a investigar, todo por mor de la pompa y la circunstancia. Su anhelo era descubrir algo, y la propia Miss Susan, envalentonada por el vuelo más amplio de su compañera, casi se despojó de su miedo de descubrir algo malo. Era Miss Amy la que había señalado primero, como advertencia, que justamente a aquello podría conducir lo que hacían. Fue a ella
también a quien se debió el comentario de que, de haber ocurrido algo muy malo en Mar, tendrían que sorprenderse si un Fras no hubiera tomado parte de ello. Aquel fue el momento en que el espíritu de Miss Susan alcanzó su tensión más elevada. Replicó con sus nerviosas risas estrambóticas, parecidas a un jadeo prolongado y alarmado o alarmante, que de ser así se sentiría realmente abochornada. Y por ello pararon un poco, sin resolverse a dejar establecido hasta dónde estaban preparadas a mostrarse tolerantes con el delito, ni tan siquiera tratar abiertamente la cuestión. Pero un observador habría concebido escasas dudas de que cada una suponía que la otra pensaba que podría condescender con el asesinato, aunque, puesta a elegir, lo que preferiría sería sacar a la luz, vaya, algún alegre enredo amoroso. Si Miss Susan hubiese sido capaz de preguntar si don Juan había arribado alguna vez a aquel puerto, Miss Amy seguramente le habría dicho, a guisa de respuesta, que lo que a ella le gustaría saber era a qué puerto no había arribado. Solo que era tristemente irrefutable que ninguno de los retratos masculinos se parecía en nada a él, ni los femeninos evocaban a ninguna de sus habituales víctimas. Por fin, a pesar de los pesares, las primas se encontraron con un hallazgo. Se descubrió un cofrecillo lleno de cosas antiguas, básicamente documentos, algo en letra impresa, periódicos y folletos que el paso del tiempo había amarilleado y desteñido, y el resto material epistolar, varios paquetitos de cartas borrosas, apenas descifrables, pero manifiestamente clasificadas para su conservación y atadas con cinta de espiga según una moda ya remota por pequeños legajos. Mar, bajo tierra, tiene cimientos sólidos, una base de grandes sótanos firmes y secos que se asemejan a aristadas criptas de iglesia y que la humilde imaginación contemporánea se les presentan como las cámaras del tesoro de adinerados mercaderes y tenaces banqueros de las antiguas épocas turbulentas. Una depresión en el espesor de uno de los muros había deparado, como fruto de una resuelta investigación realizada por uno de los mozos de la localidad empleados para trabajos ocasionales, al que se le había ocurrido explorar en aquella dirección por su cuenta una colección de enmohecidas nimiedades, entre las cuales había sido sacado a la luz el cofrecillo de marras. Desde luego causó una impresión instantánea y fue tomado por todo un descubrimiento, aunque lo cierto es que resultó más bien decepcionante cuando, al ser forzado y abierto, no tuvo, aun en una evaluación optimista, nada mejor que ofrecer que cierta cantidad de correspondencia harto ilegible. Claro está que las buenas mujeres habían abrigado por un momento la palpitante esperanza de hallar unas guineas de oro, escondido tesoro de un avaro, o quizá incluso un buen puñado de esas monedas extranjeras de romance trasnochado, ducados, doblones o piezas de A8, que a veces se descubre que, desde allende los mares, acabaron escondidas en los viejos puertos. Pero hubieron de afrontar su desilusión, empeño que acometieron intentando sacarles el mayor partido posible a los papeles, o en otras palabras, acordando juzgarlos maravillosos. Bueno, eran sin duda maravillosos, lo cual no impidió, de todas suertes, que les parecieran a sí mismo, en su primera inspección, un fastidioso laberinto. Sin embargo, por muy desconcertantes que resultaran para los inexpertos ojos de Miss Susan, los paquetitos de marchitas cintas fueron, durante varias veladas, estudiados a la luz de la chimenea, pues, mientras ella dormitaba fastuosamente, Miss Amy los sujetaba por su cuenta.
Ello tuvo el solo resultado de que en cierta ocasión, cuando a eso de las 9 se despertó Miss Susan, ésta se encontrara a su compañera de fatigas profundamente dormida. Una algo exasperada confesión de ignorancia de la escritura gótica fue la consecuencia de aquello, y la conclusión de esto fue a su vez la idea de recurrir a Mr. Patten. Mr. Patten era el vicario, y se sabía que se interesaba como tal por los viejos anales de mar, además de lo cual, y de que no faltaba quien sostenía que a veces su deber para con los asuntos del momento era sacrificado en aras de tales investigaciones, era un hombre con un muy peculiar buen humor, rubicundo el rostro, de cejas pobladas y sombrero de teja negro que llevaba campechanamente ladeado. Él nos aclarará, dijo Amy Frass, si hay algo en esas cartas. ¿Y si hubiera...? sugirió Susan. Algo que tal vez no nos gustase. Vaya, precisamente en eso estaba pensando, contestó Miss Amy con su habitual despreocupación. Si hay en ellas algo que es preferible no saber. No tenemos más que pedirle que no nos lo cuente. Oh, ciertamente. Apostilló la decente Miss Susan. Incluso se encargó ella misma de hacerle esta petición cuando, a invitación de nuestras amigas, Mr. Patten acudió a tomar el té con ellas y a charlar sobre el asunto. Miss Amy no elevó ninguna protesta ante dicha petición, pero se prometió firmemente a sí misma que lo que quiera que fuese que hubiera para saber, y por muy censurable que fuera, se lo sonsacaría en privado a su intérprete. Se halló concibiendo desde ese preciso instante la esperanza de que hubiese algo demasiado malo para su prima, y demasiado malo para cualquier otra persona, y de que lo más decoroso fuese que quedara entre ellos dos. Al enseñarle los papeles, Mr. Patten exclamó acaso de forma ligeramente imprecisa y desde luego absolutamente nada clerical: «Me cachis, qué divertido». Y se retiró 3 tazas de té después con el gabán abultado por su botín. Aquella noche, como de costumbre, la pareja se separó a las 10 en el pasillo superior delante de sus puertas respectivas hasta el día siguiente, pero apenas hubo depositado Miss Amy su vela sobre el tocador, la sobresaltó un extraordinario sonido procedente, al parecer, no sólo de la habitación de su compañera, sino, además, de la mismísima garganta de ésta. Fue algo que Amy Frass había descrito, si alguna vez lo hubiese descrito, como una mezcla de gárgara y alarido, y que la movió, tras unos instantes de escalofriante silencio que sólo le dieron tiempo para decirse alguien debajo de la cama, a dirigir sus pasos de vuelta al pasillo valerosamente y sin respiración. Aún no había salido a él, no obstante, cuando su prima, irrumpiendo en su cuarto, chocó con ella y la detuvo diciendo: ¿Hay alguien en mi habitación? Se agarraron la una a la otra. ¿Pero quién? Un hombre. ¿Debajo de la cama? No, de pie. Continuaron agarradas la una a la otra, pero se estremecieron. ¿De pie dónde? ¿Cómo? Pues justo en mitad de la habitación, delante de mi espejo. El rostro de Amy ya había palidecido hasta hacer juego con el de su compañera, pero su terror fue dominado por sus tendencias especulativas. ¿Mirándose en él? No, dándole la espalda, mirándome a mí. Susurró la pobre Susan con voz apenas audible. Ordenándome que me mantuviera alejada. Agregó trémulamente. Con vestimenta extraña de otra época, con la cabeza torcida. Amy quedó asombradísima. ¿Torcida? ¡Horriblemente!
exclamó la refugiada mientras, apretadas una contra otra, se miraban con intensidad. Extrañamente, aquel fue, para Miss Amy, el pormenor que la convenció y debido a él fue capaz, pasado un momento, de realizar el esfuerzo de precipitarse a atrancar su propia puerta. Te quedarás aquí, conmigo, dijo. ¡Oh! Gimió Miss Susan con un profundo asentimiento, y seguro es que de haber sido persona más coloquial, habría exclamado: ¡Vaya que sí! Con que pasaron la noche juntas, de acuerdo con los supuestos establecidos desde el primer momento de que habría sido en vano enfrentarse a su visitante, pues ninguna fingió creer ante la otra que se trataba de un ladrón, y de que dejando la mansión a su merced no podría ocurrir nada peor que lo que acababa de ocurrir. Fue el hecho de que Miss Amy tornara a acercarse inmediatamente a la puerta con el oído aguzado y tras una invitación al sigilo, lo que representó para ellas un entendimiento profundo y extraordinario. Fue eso lo que seguidamente las puso cara a cara con el carácter verdadero de lo ocurrido. Estás escuchando Martes de Terror en almenradio.com. Trauma, un relato exquisito. Obvio, es Henry James. ¿Cuánto sabe este pequeñín? Me voy a poner rojo. Si es que eres demasiado modesto. ¿Y tú, señorona? ¿Es a mí? Pues sí. Querido Tony, sé que eres una buena persona, de forma que vas a tener suerte porque tus palabras me van a entrar por un oído y salir por el otro. ¿Por qué no dejas de limarte las uñas y vas a ver lo que hace tu amigo? Déjalo que coma un poquito más de tarta. Y no me las estoy limando, me las estoy pintando. Pero... Meteos en vuestros asuntos, cotillas. ¿Quién será? Anda, Evaristo, pon un poco de música y vamos a abrir la puerta.
almenradio.com. Trauma, por favor, ponnos un poquito más de café. Ya voy. A ver, que yo no me entero de nada. Entonces, esta señora que ha venido a vernos es la madre del elemental. Oiga, un respeto, que mi hijo es un poco imbécil, pero de ahí a faltar... Perdone. Disculpe usted. Oiga, y yo, con todo el respeto, que no quiero yo echarla, pero... ¿qué hace usted aquí? Algo muy importante. Mira que nos han pasado cosas bizarras. Pero esta telita fina. Bueno, ¿puedo hablar ya con mi hijo? ¿Cómo no, señora? Venga conmigo. Esperadnos, hombre. Cotillas. Tenga el altavoz. Lo puede ver a través de esa pantallita. Notorio, hijo. Ya estoy aquí. ¿Te has comido toda la tarta? ¿Dónde está neumonía? Vergüenza debería darte ir con esos engendros con los que vas. Oiga, un respeto. No lo decía por ti, querida. Tú eres decente. Ah, vale. Decidme dónde está neumonía. Ya casi me he comido toda la tarta y pronto tendré la llave. Joder, vaya gases. Notorio, no hay ninguna llave. Esto se pone interesante. Y tanto trauma, y tanto. Notorio, eres idiota. Oye, que es mi hijo. Discúlpeme usted. ¿Ve cómo no se puede con él? Un respeto a tu madre, que yo no te he enseñado así. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco! Hijo, nos vamos. De eso nada. No me iré sin neumonía. Notorio, voy a sacarte de ahí. Todo es una puñetera mentira y ya me he reído de lo lindo. No hay ninguna llave. Esto es idea de tu madre para dejarte en ridículo. Para que dejes de ir con esas malas mujeres. Neumonía es mejor que vosotras dos juntas, filibusteras. ¿De verdad quiere que lo saque? Tú tráemelo. Voy. ¡Tira para afuera! Suéltame, arpía, vaga de pasillo, bruja verrugosa, farsante. ¿Yo te he enseñado así? Anda, tira, que vamos para casa. No iré a ninguna parte sin neumonía. Eso digo yo. ¿Y dónde está el bicho del aliento apestoso? Piojoso. No insultes a mi novia. Me temo, Notorio, que si quieres ver a tu novia, tendrás que largarte con tu madre. Decidme de una vez qué habéis hecho con ella. Mejor, pregúntale a tu madre. Tome. Vamos a casa, hijo. Ya has hecho bastante el ridículo. No sin neumonía. ¡Vamos! Dejen que les abra la puerta. Adiós, señora. Cuide bien de Notorio. A ver. ¿Pero dónde está neumonía? Que a mí no me queda claro nada. Yo la rapté y se la llevé a su madre. No sé nada más. ¿En serio? Sí. ¿Y para qué la quiere? La odia. No le cae bien. ¿Pero qué va a hacer con ella? Ni idea. ¿Y esa flipada de prueba? Era una broma inofensiva, para que Notorio se olvidase de ese adefesio, pero se empeñó en comerse la tarta. Vaya percal. Pero míralo por el lado bueno, trauma. Lo tranquilo que se ha quedado todo.
Y así... No estéis tan tranquilos, que esos no tardarán en volver. Bueno, ahora que ya he terminado este trabajito, voy a seguir pintándome las uñas. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Espero que nos veamos la semana que viene con nuevas aventuras. Adiós. Un saludo para nuestros amigos de Editorial Aeternum, el grupo de Facebook Literart y Caosfera Libros. Y podéis seguirnos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Así que ya sabéis, chicos. Eso. ¿Y tú, Mendrugo? ¿Cómo llevas al desertor que tienes dentro? Está muy calladito. A ver si dura. ¡Hala! Vamos a ver una buena película. Queridas criaturas, os esperamos la semana que viene con nuevas historias y, cómo no, con la calidad literaria de costumbre. ¿Y cuál vamos a ver? Yo elijo una. No, se ve la que yo diga. Pero bueno, Evaristo, no seas así. Que no. Que se ve la que yo diga. Que esta es mi casa y aquí mando yo. ¿Habéis pasado miedo? Hasta la semana que viene. Si quieres disfrutar del contenido de Martes de Terror en cualquier momento y lugar, puedes hacerlo en multitud de plataformas. ¿Verdad, mi querida Lady? Cierto, Evaristo. Spotify, Evox, Anchor, Breaker, Radio Republic, Google Podcasts y Pocket Cast. Así que elige tu favorita. Y por supuesto, cada martes en Alma en Radio y Radio Trovador. ¡Miau!